Amén. Vamos a rastrear desde el libro de Génesis esta cuestión de los alimentos. Porque es que podemos comer ahora todos los alimentos y todas las carnes de todos los animales que Dios ha creado. Entonces vamos a ir a la palabra para que usted tenga una referencia de la Biblia, ¿no? Entonces comenzamos con Génesis, cuando Dios creó al hombre, cuando Dios creó o hizo la naturaleza, cuando Dios hizo todo al principio. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios lo creó todo santo y perfecto? Amén. Dios no puede crear algo que no sea perfecto. Dios no pudo haber creado algo que sea inmundo. ¿Cómo Dios puede crear algo inmundo? Aún al diablo, escúchenme, al diablo Dios no lo creó diablo. Lo creó un ángel perfecto, bello y hermoso, como ningún otro. Que después se convirtió en diablo es otra cosa. Pero Dios no hace nunca nada malo. Todo lo hace bien y lo hace perfecto. Así que comencemos con la lectura en el libro de Génesis, capítulo número 1, donde Jonathan va a leer, versículo 29 en adelante. Amén. Dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Gracias. Dice la Escritura que dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Hasta ahí hablamos de plantas y frutas. Y luego dice, y a toda bestia de la tierra, a todo animal de la tierra, y a toda ave de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, toda planta verde les será para comer. Entonces, ¿qué podía comer Adán y Eva? ¿Quién creó el chancho? ¿Y Dios lo creó inmundo o lo creó santo? ¿Y Adán podía comer chancho? ¿Y podía comer culebras? ¿Y murciélagos? Todo, dice. Todo lo que se arrastra, todo lo que vuela, todo animal, podían comer ellos. ¿Por qué? Porque en ese momento todo era santo. Aún no había pecado en la tierra. La tierra era buena y santa. La tierra producía de sí buenas cosas, buenos frutos, buenos alimentos. ¿Y por qué es que la maldición vino a la tierra? Por causa del pecado del hombre. El pecado del hombre es lo que maldijo la tierra. El día en que Adán y Eva pecaron, ¿qué le dijo Dios al hombre, Adán? ¿Quién tiene Génesis capítulo número 3, versículo 17? 3:17. Sí. Y adelante. Ajá. Al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos se producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Muchas gracias. ¿Por qué maldijo Dios la tierra? Por causa del pecado del hombre. Dios lo creó puro y santo. Pero por causa del pecado del hombre, pues la tierra fue maldecida. Y la tierra y todo lo que hay en la tierra, incluidos los animales.
Y ustedes saben que pasaron más o menos unos 1600 desde Adán. Porque esto le dijo Dios el día cero del año cero, cuando recién comenzaba la creación y el hombre. Ahí les dijo, coman de todo. No les restringió absolutamente nada. Y tampoco hizo diferencia de días. Todo podían comer. El pecado se fue multiplicando en la tierra. Y 1600 años después, más o menos, de Adán, Dios manda el diluvio. Y acaba con todos los animales. Y dice que Noé metió en el arca una pareja de animales limpios. Ahí había animales inmundos. Una pareja de animales inmundos y 7 parejas de animales limpios. Para preservar las especies. Esas entraron en el arca. Y todo lo demás murió en el diluvio. Incluso los hombres. ¿Por qué? Porque el pecado había aumentado tanto y Dios decidió acabar con la raza humana y aún con los animales. Pero cuando ya descienden las aguas y Noé y su familia salen del arca, Dios hace otro pacto con ellos. Y eso está en Génesis capítulo 9, los versículos que ya elegí 3 y 4, en fuerte voz. Dios dice así: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Ya, gracias. Entonces Dios le dice, todo lo que se mueve, otra vez les dice, ahora recuerden que allí ya no habían hombres tampoco, solamente estaban Noé, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y las esposas de todos ellos, en total 8 personas. Y Dios les dice a ellos, ya cuando bajaron del arca, y Dios hace un pacto con ellos, y ahí Dios les dice, todo lo que se mueve y vive, os será para mantenimiento, para comer. Así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. ¿Qué podían comer Adán, Noé y su familia? Y no solamente ellos, sino toda su descendencia. Todos los seres humanos después de de Noé, pues podíamos comer absolutamente todo, porque en ese momento toda la raza humana estaba en los lomos de Noé, Sem y Jafet. Y la orden de Dios es que podamos comer absolutamente de todo. ¿Por qué? Porque era un nuevo comienzo que Dios estaba emprendiendo. Dios había purificado la tierra con el diluvio. Había limpiado el pecado. Entonces, otra vez Dios le dice, listo, pueden comer absolutamente de todo. Todo lo que se mueve y vive. O sea, todo. Los chontacuros, el cuy, el cerdo, la vaca, todo lo que tiene vida. Podemos comer. Igualmente todas las plantas. Eso le dijo Dios a la humanidad, porque ese pacto hecho con Noé fue hecho con ellos, sus hijos y sus descendientes después de ellos. Ahí estábamos toda la raza humana. Así que todo se podía comer. Pasan algunos siglos y más o menos hablamos de unos 1000 años y Dios hace un nuevo pacto, pero ya no con toda la humanidad, sino solamente con la nación de Israel. Solo con la nación de Israel. Por favor, lea la Biblia. La nación, el pueblo de Israel, salió de Egipto y llegó hasta el monte Sinaí. Y allí Dios hizo un pacto con ellos. Un trato con la nación de Israel, no con los demás pueblos. Y a ellos sí les dio la orden de que no pueden comer animales impuros, animales inmundos. Pero eso repito una vez más y les recalco. En algún jueves, en unos 15 días, les he de traer aquí el cartel y hemos de ver el dibujo y cómo se fueron formando los pueblos en la tierra. Y hablaremos del pacto que hizo Dios con Abraham, porque en Abraham
Dios le prometió dos simientes, la una en la carne y la otra espiritual, que es Cristo. Y ahí veremos que Dios hizo este pacto con la descendencia de Jacob, con los hijos de Jacob, con el pueblo de Israel. Y a ellos les ordenó de que no pudiesen o que no debían comer todos los animales. Y también les habló del sábado, que es el día que tenían que guardar los judíos. Pasan los siglos y los siglos, y 4000 años después de Adán viene Jesús. 4000 años después de Adán es lo que aparece Jesús en la historia. Y en Jesucristo se vuelve a hacer otro pacto, y lo hace Dios con la iglesia. Pongan atención, aunque esto lo hemos de explicar más detenidamente más adelante. Dios hace un pacto con la iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios, compuesto por gentiles, gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones de la tierra, que hayan creído en Jesucristo. Porque no todos creen. Y sumados los judíos, la descendencia de Israel, del pueblo de Israel, que sí creyeron y aceptaron a Jesús como el Cristo, como el Mesías. Y de los dos pueblos Dios hace uno solo. Esto es la iglesia. Amén. Y el trato con la iglesia no es lo mismo que el trato que hizo con la nación de Israel. Nosotros venimos de todos los pueblos, tribus y lenguas de toda la tierra. Nadie de nosotros tiene que hacerse judío para poder ser aceptado por Dios. Nosotros, Dios nos escogió de la raza, del pueblo, de la etnia de la que pertenezcamos. Lo único que sí se nos exige y se nos pide es que creamos en Jesucristo, que pongamos la fe en Él. Y es por eso que la iglesia es un pueblo compuesto por gente de todas las naciones. Israel en el Antiguo Testamento fue un pueblo, una sola etnia, un solo pueblo. De entre todos los pueblos, Dios escogió a Israel como un pueblo especial. Pero la iglesia, en cambio, es un pueblo compuesto por gente de todas las nacionalidades, de todas las tribus y lenguas y pueblos de toda la tierra. Eso somos la iglesia. Con la iglesia, escúchenme bien, recuerde que a nosotros nunca se nos prohibió comer ninguna clase de animal. ¿Sí? Se nos permitió que comamos, es más, Dios ordenó que comamos de todo. A los judíos, a Israel, en ese pacto activo, en ese pacto a ellos sí les prohibió comer ciertas carnes de ciertos animales que eran considerados inmundos. Recuerde que Dios no creó nada impuro, nada inmundo, sino que fue contaminado por el pecado del hombre. Entonces, viene el tiempo de la iglesia y Jesucristo va a la cruz. Y en la cruz, Cristo lleva toda la maldición del pecado. Dice la Biblia, escúcheme, que por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre entró la vida, la resurrección de los muertos. 1 Corintios capítulo 15. Y así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados, resucitados. Y el mismo Pablo en Romanos capítulo 5 dice lo siguiente: por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Por quién entró el pecado en el mundo? Por Adán. Y por el pecado entró la muerte, porque la muerte es consecuencia del pecado. Entonces entró el pecado al mundo y atrasito entró la muerte, porque la muerte es la consecuencia, es la paga del pecado. Entonces, escúchame, si el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿por quién sale el pecado del mundo? Por Jesucristo. Porque así como en Adán todos mueren, así como en Adán todo entró el pecado, en Cristo Jesús es quitado el pecado. Dice el apóstol Juan en el libro de San Juan capítulo 1, dice que cuando vio a Jesús que venía, Juan Bautista vio a Jesús que venía, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ¿por qué fue maldecida la tierra? ¿Por qué fue maldecido los animales? Por el pecado. Y si Cristo quita el pecado,
entonces es quitada la maldición. Son purificados los alimentos en Cristo Jesús para la iglesia, aquellos que creemos en Cristo Jesús. La mayoría de los judíos no creyeron en Jesús, no lo aceptaron como el Mesías. Entonces para ellos, obviamente, que continúen nomás con esa ley, a ver si la pueden cumplir. Pero para la iglesia, ya en Cristo Jesús ha sido limpiado todo. ¿Alguien me ayuda, por favor? ¿Alguien de ustedes? A ver, Jonathan, tú, mi hermano, ayúdame leyendo Marcos, capítulo 7, versículo 14 y 19. Y Jorgito después me da leyendo 1 de Timoteo 4, del 1 al 6. A ver, vamos. Esas Biblias a sacar kilos. 7:14. 7, 14 al 19. Marcos 7:14. Y llamando de nuevo a la multitud les decía: escuchadme todos y entended, no hay nada fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarle, sino que lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Si alguien tiene oídos para oír, que oiga. Y cuando entró en casa, después de dejar a la multitud, le preguntaban sus discípulos acerca de la parábola. Y él les dice, ¿también vosotros estáis tan faltos de entendimiento? ¿No os dais cuenta de que todo lo que de afuera entra en el hombre no puede contaminarle? Porque no entra en su corazón, sino en su vientre y sale a la cloaca, purificando todos los alimentos. Ya, gracias, hasta allí. Ahora, Jesucristo mismo, cuando estuvo acá, dijo que no hay nada fuera del hombre. Ya para la iglesia es esto, ¿no? Para los que creen en Jesucristo. Ya para el hombre no hay nada que esté fuera de él, que entre en él y que lo contamine. Porque no entra en el corazón, sino que entra en su estómago y sale por la letrina, por el inodoro. Entonces, eso no contamina su corazón. A lo mejor le puede asentar mal y le puede contaminar el cuerpo, la parte física, pero no el corazón. O sea, ya no es pecado. Y esto dice la Biblia, haciendo limpios todos los alimentos. Haciendo limpios todos los alimentos. Y escuche lo que dice Pablo en 1 a Timoteo. ¿Cuál es el 4? 4, 1 al 6. Timoteo dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque Sí. todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Hasta allí nomás, muchas gracias. Aquí dice que en los postreros tiempos, y estamos en los postreros tiempos, vendrán muchos que por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Le pregunto, ¿hay algún alimento que Dios no haya creado? Todo lo que existe, ¿quién lo creó? Solo Dios. Y repito 1 y 1000 veces, todo lo que Dios creó es bueno. Jonathan leyó en el libro de Génesis, después de que Dios les dijo, miren, pueden comer de todo lo que se arrastra sobre la tierra, y todo lo que vuela, y todo lo que vive. Dijo,
Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Todo era bueno en gran manera. Era perfecto. Entonces, Dios no creó nada malo ni nada inmundo. Que por el pecado fue contaminado, sí, Señor. Y que Dios le prohibió a Israel que comiera la carne de ciertos animales, sí, Señor. Pero cuando vino Cristo, santificó, purificó con su sangre, con su sacrificio, otra vez todas las cosas. No solamente al hombre, también purificó la tierra y todo lo que existe en la tierra. Entonces hizo limpios de nuevo todos los animales, todas las carnes y todas las cosas que Dios creó. Prohibirán casarse y mandarán, estos hipócritas mentirosos, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias, ¿qué es acción de gracias? Oración. No irá a comer como el perrito, que ni gracias Dios, sino que de una van a comer. Y luego comen y dicen, no hay más. Uy, me quedé con hambre, en vez de decir muchas gracias. Con acción de gracias, dando gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Él santificó esas cosas para que podamos nosotros comer esos alimentos. Con acción de gracias, para que participasen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. El problema es que no todo el mundo entiende eso. Hay mucha gente en las iglesias que todavía no entienden esto. Se van a Levítico, dicen, no, aquí dice que no hay que comer esas. Pero eso fue a Israel. Ese pacto Dios lo hizo con la nación de Israel. Yo les voy a enseñar bien clarito eso con dibujitos, cómo se va a hacer. Para que se dé cuenta la diferencia que hay entre Israel y lo que es la iglesia. Son dos pueblos diferentes. Israel es una cosa y la iglesia es otra cosa. Y la iglesia está compuesta por los gentiles, como les digo, que hemos creído en Jesucristo, más los judíos que también creen en Jesús. Porque la mayoría, ellos como nación, rechazaron a Jesús. Entonces ellos tienen que, en el juicio final, ellos tienen que comparecer ante Dios y ser juzgados de acuerdo a la ley de Moisés. Y esa ley nadie la pudo cumplir, por lo tanto irán al infierno. En cambio nosotros que hemos creído en Jesucristo, y también los judíos que sí creyeron en Jesús, no seremos juzgados por la ley. Nosotros somos, mientras estamos en vida, estamos siendo perfeccionados, y cuando Cristo venga, nos va a transformar o nos va a resucitar, según el caso, ya con cuerpos perfectos. Pero esto es solamente para los que creen en Jesús. El judío que no cree en Jesús, que rechazó a Jesús, sigue con la ley. La ley no pasará hasta el último día en el juicio final. Y serán juzgados por esa ley. Y como nadie la puede cumplir, dice la Biblia, que nadie se justifica para con Dios con la ley, entonces tendrán que ser condenados y ir al infierno por rechazar a Jesús. En cambio, si creemos en Jesucristo, estamos siendo perfeccionados. Pero en este cuerpo jamás alcanzaremos el 100%. Porque para ver a Dios hay que ser perfectos al 100%. Pero cuando Cristo venga, nos va a dar el cuerpo ya perfecto, en el cual seremos 100% perfectos para ir delante de Dios. Amén. ¿Sí me entienden? Pero esta promesa de la resurrección con ese cuerpo perfecto, o la transformación a ese cuerpo perfecto, es única y exclusivamente para los que creemos en Cristo Jesús. El que rechaza a Jesús no tiene sino un solo destino: ser juzgado con la ley a la que se abrazó, y se irán para el infierno, porque nadie, dice la Biblia, puede cumplir esa ley. Entonces, Dios dice, porque lo que Dios creó, el versículo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. O sea, yo creo que si usted come sin orar, está hasta pecando. Se le hincha la panza, dicen. Y le cae mal. Dele gracias a Dios y dele gracias a la mamita o a quien haya cocinado. Dele gracias.
porque usted come de lo que otra persona trabaja y hace. Entonces, dele gracias. Y cuando el papá da la plata para comprar las cosas, también dele gracias al papá, porque la mamá no puede cocinar si no hay que cocinar. Entonces, es papá y mamá. Hay que dar gracias el uno al otro y los hijos a los dos. Así tiene que ser. Gracias, papito Dios, porque puedo comer. ¿Sabe usted cuántas personas hay en el mundo entero que no pueden comer a veces una sola comida y mala al día? ¿Cuántos niños se mueren por inanición, de hambre? Hay miles, millones de niños que padecen hambre en el mundo entero. ¿Cómo no darle gracias a Dios? Por la comida. Y para nosotros los cristianos, todos los alimentos han sido santificados. Pero, escuche, orando. Ore, dele gracias a Dios por los alimentos. Porque así porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Todos los alimentos que Dios creó. ¿Quién creó al chancho? Dios. Entonces, es un alimento que Dios nos da. Y que lo podemos comer ahora que estamos en la gracia en Cristo Jesús. Amén. Ahora, lo que hablamos el domingo. Cuando vino Jesucristo, empezó la era de la iglesia. Antes de Jesucristo no había iglesia. Solamente había el pueblo, la nación de Israel. Y ellos, solamente ellos, ese pueblo, esa etnia, era escogida por Dios. Todas las demás naciones y pueblos, nosotros estábamos en maldición. Estábamos fuera de los pactos de Dios. Estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero cuando vino Jesucristo, pues Dios decidió en su gracia, en su misericordia, tomar pueblo de entre los gentiles para ser su pueblo, y también tomó al pueblo de Israel, a la gente, a los pocos que sí lo aceptaron y sí creyeron que Jesucristo es el Mesías, es el Redentor, el Hijo de Dios, el Cristo. Entonces hizo un solo pueblo llamado iglesia, ya no es Israel. O si lo llamamos Israel, es el Israel espiritual, ya no es el Israel literal o según la carne, sino que es el Israel espiritual, que es la iglesia. Y es un pueblo. Y como ya hemos visto en la Biblia, nosotros en la iglesia, como venimos de tantos pueblos, unos comiendo una cosa, otros comiendo otra cosa. En el oriente se comen los chantacuras, aquí nos comemos los cachos, en Ecuador comemos cuyes, a los gringuitos les da vómito ver que comemos cuyes. O sea, ¿me entiende? Los chinos comen murciélagos y perros también, dice. Y quién sabe también usted no sabe. Cuando va a un chifa no sabe qué está comiendo. Entonces, escúcheme, venimos de todos lados. Pero según la palabra del Señor, en la cruz fueron santificados todos los animales. Así que no hay problema con comer lo que querramos comer. Porque nosotros crecimos así, y eso es parte de nuestra cultura. Y Dios nos ha recibido, y dice Dios, Jesucristo mismo, que nada que esté fuera del hombre y entre en él, le contamina su corazón. Porque todo va a la barriga, y de la barriga sale a la letrina. Y no entra en el corazón. Es el pecado lo que contamina al hombre. Entonces, en Cristo Jesús ha sido santificado todo. Así que usted dice, como acabamos de leer, coma dando gracias a Dios, orando, y los alimentos son santificados y usted se lo come. Así coma cucaracha, ratón, lo que sea, es santificado allí, dando gracias al Señor. Digo, los que quieran comer esas cosas. Si no quiere comer, no coma. Y coma lo que a usted le guste. Pero todos los alimentos han sido santificados por Dios. Ahora, esto es lo que se comenzó a enseñar cuando la iglesia comenzó a formarse. Entonces, había aquí un problema. Por un lado estaban los judíos que se habían convertido a Cristo, que sí creyeron en Jesús,
pero que por generación tras generación, siglos tras siglos, nunca habían comido esos animales. Para un judío, pongan atención, para un judío no es tentación el hornado. Para ellos es abominable. Es como para usted, ¿para quién de ustedes es tentación un ratón? ¿Quién vio una rata por ahí? ¡Ay, qué rica esa rata! ¿Por qué? Porque no está dentro de su cultura. Usted nunca ha comido. Es más, usted creció abominando esos animales. Entonces, no es tentación. Para el judío es igualito con el chancho. Por eso es que no es que ellos van a Sangolquí y dicen, ¡ay, qué rico ese chancho allí! No, ellos capaz que vomitan allí. Y dicen, ¿cómo pueden comer esas cosas? Para usted y para mí, sí es tentación, porque usted y yo crecimos comiendo eso y es parte de nuestra cultura dietética. Los que no comen cuy, no les es tentación el cuy. Pues pueden irse a Chillo y no les apetece para nada el cuy allí. Porque no está en su mente, no está dentro de su cultura. Pero para los que sí comemos cuy, mejor no vamos para que no nos dé tanto antojo, al menos si no hay plata. ¿No es cierto? Entonces, los judíos que se convertían al cristianismo trataban de judaizar a los gentiles que se convertían a Dios y le decían, no, eso es pecado. Claro, porque ellos hablaban del pacto que hicieron ellos con Dios, o Dios hizo con ellos. Y ellos habían crecido por siglos y siglos abominando esas cosas. Por eso es que después de la cruz, Dios le da una visión a Pedro. Un día Pedro estaba que se comía lo que aparezca, por ahí estaba con un hambre tremenda, había estado en ayuno. Y Dios, para enseñarle, entre otras cosas también esto, dice que en visión le muestra una sábana grande con animales de toda clase, animales impuros, inmundos que ellos no comían. Y le dice, Pedro, ¿estás con hambre? Sí, Señor, por favor. Pues levántate, mata y come. Y Pedro dijo, oh, ¿cómo vas a decirme eso, Dios? Yo nunca comí esas porquerías. Como que a usted le digan que se coma una rata, ahí está una raposa, está, yo no sé qué más, cosa feo. Y usted dice, no, si yo nunca he comido esas cosas. Pues para Pedro era lo mismo. Yo nunca he comido esas, nada inmundo. Entonces Dios le dice, no llames tú común o inmundo a lo que yo he santificado. ¿Y dónde lo santificó Dios? En la cruz de Cristo. Y 3 veces le dijo la misma cosa. Para que Pedro entienda. Claro que también eso tenía un significado espiritual. Estaba diciendo que los gentiles ahora eran parte del pueblo de Dios y que no los rechace. Porque el judío creció por siglos y siglos pensando de que solo ellos son el pueblo de Dios. Y que Dios les escogió a ellos como nación, como raza. Y que todos los demás eran inmundos, los gentiles. La palabra gentil no es una palabra bonita en el significado para ellos. Algunos dicen que significaba más o menos como decir perros. A nosotros, ellos nos miraban, o sea, ellos consideraban que solamente por ser de la nación, no religión, de la nación de Israel, ellos eran el único pueblo, la única nación de Dios. Y sí fue cierto eso, pero en el Antiguo Testamento, hasta que vino Cristo y tomó pueblo de todas las naciones. Entonces, cuando estos, los pocos que sí creyeron en Jesucristo como el Cristo, el Mesías, y entraron a formar parte de la iglesia, querían que los gentiles adoptemos estas costumbres alimenticias de ellos.
Y Pablo peleó muchísimo con ellos en eso. Es más, cuando la iglesia comenzó, se hizo, por esta cuestión de las comidas y de otras cosas, y también de la circuncisión, se hizo un concilio en Jerusalén para definir qué es lo que la iglesia tiene que cumplir y qué es lo que no tiene que cumplir. Y allí, después de una gran discusión, se determinó que la iglesia no tenía que cumplir la ley de Moisés. Pero por prudencia, que se abstengan de los ídolos. Eso no está en discusión. Porque eso se aplica para nosotros, la iglesia. Nuestro único Dios es el creador de toda la tierra, nuestro único Señor Jesucristo. Pero no tenemos más ídolos. Entonces, que se abstengan de los ídolos, de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Pónganme atención. La razón por la cual se ordenó, sobre todo lo que tiene que ver con comidas, con sangre, es porque Moisés tiene en cada ciudad, en cada lugar, quien lo lea en las sinagogas cada día sábado, cada sábado que se reunían los judíos. Entonces, para los judíos, sí era un shock tremendo ver que los gentiles que se convertían a Cristo coman esas cosas. Para ellos era horrible ver cómo comíamos chancho. Entonces, en el concilio dijeron que por causa de ellos, porque hay gente que todavía, aunque ya se han convertido al Señor, pero que les cuesta asimilar ahora que ahora sí se puede comer de todo. Y como eso, repito, era abominable para ellos en su dieta, entonces por amor a ellos, lo que leímos, lo que hablamos la semana pasada, había que abstenerse de comer. Si algo era sacrificado a los ídolos, era mejor no comer. O si un animal, así no sea sacrificado a los ídolos, pero que ofendía la débil conciencia, porque estaban recién tiernitos, entregados a Jesucristo, aunque eran religiosos y conocían el Antiguo Testamento, los judíos lo conocían bien y perfectamente, pero lo de la gracia para ellos era nuevo, era vino nuevo, y no lo podían asimilar pronto. Entonces, al rato que se unían, recuerde que habían judíos en todas las ciudades gentiles del Imperio Romano. Habían sinagogas, porque los judíos estaban por todos lados. Y Pablo primerito iba a las sinagogas, a los judíos, a predicarles el Evangelio. Y de ahí se regaba para los gentiles. Entonces, generalmente las iglesias en ese tiempo se componían de judíos que creían en el Señor Jesús, porque muchos lo rechazaban y hasta lo perseguían a Pablo. Pero se componía, algunos sí aceptaban. Entonces se componía de judíos que creían en Jesús, más gentiles que también creían en Jesús. Pero los gentiles, como repito, comían de todo. Pero al rato de juntarse, póngase que por ahí hacían una comida, la comida navideña, por así decirlo. Y se reunían todos, entonces, el uno sacaba tremenda pierna de chancho allí. Entonces, y el judío sacaba sus zanahorias y su gallinita o alguna cosa que sí podían comer. Entonces había conflicto. Entonces, Pablo, ¿qué recomienda? Que el que es más maduro en la fe, ahora diríamos el más racionalito, el más racionalito, no ofenda al otro, o sea, niéguese a comer, total, coma en la casa, o sea, hay donde comer. Pero no ofendamos a estos hermanitos que vienen de ese trasfondo y que les hiere sus conciencias, porque todavía no entienden bien esto del nuevo pacto. Ese era el grupo, pero también había otro grupo, eran los mismos gentiles que venían habituados, dice Primera de Corintios 8, habituados a los ídolos. Recuerde que los gentiles, para ellos sus ídolos eran dioses de verdad, para ellos. Así como la gente cree en las imágenes ahora, para ellos la imagen realmente les hace milagros. Ellos juran que sí. Y es por eso que hacen
tremendas, van de rodillas, ¿qué no hacen? Tremendas penitencias, porque ellos creen que eso en realidad sí les oye, y eso sí es un Dios para ellos. Pues había mucha gente que creía en diferentes ídolos en esa época, porque Pablo fue por todas las culturas, por todas las naciones, y los otros apóstoles también, predicando el Evangelio de Jesucristo, y muchos de ellos se convertían, creían en Jesús, y dejaban sus religiones, sus dioses, para seguir a Jesucristo. Pero ellos habían crecido, sino por siglos, creyendo que Júpiter es un dios, creyendo que Diana, los efesios, era una diosa, en realidad. Entonces, para ellos, escúchame, cuando vinieron a la iglesia y de pronto conocían a otros que adoraban a ese mismo ídolo que ellos adoraban, y en ese tiempo, como repito, se sacrificaban animales a los ídolos. En el altar, delante de su Dios, iban y sacrificaban los animales, le ofrecían la vida del animal a su Dios, a su ídolo. Lo que le ofrecían no era tanto la carne, era la vida, la sangre. Entonces la carne luego la sacaban, la retiraban y la vendían, porque lo importante para ellos era el sacrificio, o sea, rendirle. Y la carne luego la sacaban, se la comían, la vendían, la repartían, qué sé yo. Y muchos de ellos llevaban a los mercados y la vendían en la carnicería. Pero el que venía de los ídolos, habituado, acostumbrado, mentalizado, entonces decía, no, ese animal fue sacrificado al ídolo que yo adoraba. Si yo lo como, ahorita me estoy haciendo partícipe, estoy honrando a ese ídolo. Entonces, no, esos pecados yo no voy a comer, porque ahora Jesucristo es mi Dios. Ya no hablamos de gentiles, de judíos, hablamos de gentiles, habituados a los ídolos. Entonces, todavía eran débiles de conciencia, todavía no entendían tampoco ellos todas estas cosas. Y ellos pensaban que habían otros dioses. Pero para nosotros, los cristianos, sabemos que hay un solo Dios y que de Él es la tierra y su plenitud. Pero eso para ti, para el que entiende, para el que sabe, y es por eso que tú y yo comemos de todo con libertad. Si a otro le parece pecado, o si a otro le parece abominable, pues hay problema de ellos. Nosotros comemos con ajicito y se queda riquísimo. Bien puesto. Bien puesto. ¿Pero por qué? Porque tenemos ya la certeza, sabemos, entendemos todo lo que estamos leyendo en la palabra del Señor y sabemos que todo es limpio y que todo ha sido santificado. Pero para una persona que recién llegaba, sobre todo los que recién llegaban, era difícil. Por eso Pablo dice, hermano, el reino de los cielos no es comida ni bebida. O sea, no es ni porque comas ni porque no comas. El que quiere que coma y el que no quiere que no coma, nada tiene que ver eso con entrar al reino de los cielos. Así que por amor al hermano, aguántate las ganas. O pide que te den empacando y te llevas a la casa. Pero no hagas tropezar a alguien por la comida. Yo sé, dice Pablo, y confío en el Señor que nada es inmundo, así lo hayan ofrecido a un ídolo, porque el ídolo no es nada para nosotros. Que si alguien coge una gallina y le ofrece a un ídolo, yo sé que el ídolo es yeso, papel, madera, lo que sea. Eso no es nada. Y que esa gallina es de Dios porque Dios la hizo. Y que si bien es cierto que algún tiempo algunos animales estuvieron declarados inmundos, pero ya en la cruz de Cristo todo fue santificado. Así que venga para acá, le oramos y para adentro se ha dicho, o sea, no hay ningún problema para nosotros. Para nosotros los creyentes, los cristianos. Pero para el que todavía no tiene este conocimiento, todavía débil de conciencia, entonces, por amor a Él, mejor vea, absténgase. Porque lo importante es, al menos si son hermanos, decía Pablo en esa época, imagino, al menos si son nuevitos, ¿cómo va a ser tropiezo por la comida? Que sufra la comida, pero que no se pierda el hermano. ¿Por quien Cristo murió? Porque, como dice Pablo, comienza diciendo Pablo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo puedo comer, pero a veces no conviene comer de todo. Más que todo si eso ofende a un hermano que es débil de conciencia. Por eso es que Pablo dice, de todo lo que se venda en la carnicería, comed sin preguntar nada.
Porque Pablo sabía que en la carnicería se vendían carnes de animales que habían sido sacrificados a los ídolos. Pero Pablo dice, de todo lo que compra, pero no preguntes nada para no dar papaya, como dice a los que puedes herir de conciencia. Come. Pero si ya por ahí alguien te dice, uy, hermanito, ¿cómo va a comer eso? Vea, si yo hacía eso y antes porque estaba adorando. Ay, qué pena, pero ahí queda. Ya no comas. Por la conciencia de él. Ya no comas, déjalo ahí. Porque más vale el amor que la comida. Ahora vamos, hablemos también bien clarito. En este tiempo, cuando la vecina hace una comida por la novena del niño, ¿por qué más se van a hacer? Por algún santo, por lo que sea. En este tiempo, que yo sepa, en nuestro país, nadie sacrifica animales a ningún ídolo. Cuando la vecina hace la comida, no es comida que ha sido sacrificada, es comida que hace para recibir a sus invitados, para celebrar. Eso no ha sido ni siquiera sacrificado a los ídolos. ¿O usted cree que la vecina llevó los cuyes a la iglesia, presentó ahí al... No, pues, o sea, no hizo eso, ¿no es cierto? Sino que ellos van a la iglesia, hacen la misa, pasan la misa y esto que este otro, y luego vamos a la casa, dice, para que coman alguito. Entonces van llevando a la gente y en la casa pues les dan la comida. No es comida sacrificada a los ídolos. Pero aún si hubiese sido sacrificado a los ídolos y la vecina te manda un platito o te manda a llamar para que comas alguito allí, aún así tú podrías comer esa comida. Porque tú sabes que un ídolo no es nada. Así hayan llevado a la iglesia, hayan presentado allí, ese ídolo no es nada. De Dios son los cuyes y la tierra y su plenitud. Y tú cuando te regalan oras, santificas y para adentro se ha dicho, no hay ningún problema. Siempre y cuando no seas tropiezo algún hermanito débil de conciencia. Ahora estás con ellos allí y te mandan a invitar. Ya mismo voy. Que me aguante, ya voy. Que me guarde. Y ya cuando se vayan los hermanitos, corres. A ver si te han dejado. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo a mis amados hermanos? Así que siéntase en libertad, le digo de todo corazón. Siéntanse en libertad de comer todo lo que a ustedes les apetezca. Eso sí, con acción de gracias, orando, dando gracias al Señor siempre. Pero participe de todos los alimentos que Dios creó, porque todo lo creó Dios. El chanchito era santo y puro antes que el hombre peque. No es por culpa del chancho, es por culpa del hombre. Y una vez que Cristo viene, Él muere por el mundo. Mundo es hombre más la creación. De tal manera amó Dios al mundo. Mundo es la tierra y su plenitud, incluidos los hombres. Y redimió. Y nosotros tenemos este conocimiento, lo sabemos y podemos con libertad participar de esto. Hoy le hemos rastreado desde Génesis, desde el inicio, para que usted sepa que Dios creó todo santo y perfecto. Y que por el pecado fue contaminado, pero que en Jesucristo otra vez es limpiado. Y vuelve otra vez a ser puro como era al inicio. Amén. Ahora que si le hace daño, no coma. Pero ya es por otra razón, no porque sea pecado. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Ahora, cuando haga comida, invitará. No, es broma. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Yo creo que sí sale un gracias a Dios del corazón acá adentro, ¿no?
saber que nuestra comida tan sabrosa que es aquí en el Ecuador, nuestros platos típicos, ¿cómo decir? ¿Qué es malo? Las patas de puerco. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la luz, por el entendimiento, por el Espíritu Santo que nos muestra, que nos guía a la verdad. Padre, tú eres el creador de todas las cosas. Como dijo Pablo, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, todos los animales, todas las carnes, todos los alimentos. Y nosotros somos también de Él, porque procedemos de Él. Y asimismo, un solo Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Y nosotros también somos de Dios por medio de Él. Gracias porque nos has dado este conocimiento y este entendimiento. De Dios es la tierra y su plenitud. Gracias Dios porque así como en Adán entró el pecado y el pecado contaminó la tierra, los animales y todo lo demás, también por Jesucristo entró la vida, fue quitado el pecado. Y si el pecado es quitado, pues es quitada la maldición. Y todas las cosas vuelven a ser santas. Esto para los que tienen conocimiento, para los que ya han madurado en su conciencia, en su conocimiento. Y de esta manera podemos participar libremente, sin condenación, sin culpabilidad de todo lo que tú has creado. Pero también nos enseñas que debemos ser pacientes con los que no entienden todavía estas cosas. Aquellos que de alguna manera se sienten que pecan, que te ofenden, o que se contaminan si es que comen ciertas carnes o ciertas comidas. Y oramos por ellos, Dios. Pero en este tiempo, y al menos en nuestro medio, ya es muy poco. Y aquellos que alguna cosa dicen de esto, no lo dicen por convicción, sino más bien porque han escuchado de otras personas. Yo te doy gracias, Padre. A ti la gloria y la honra y la alabanza. Gracias por tu palabra. Gracias por mis hermanos, Dios. Y gracias por todos los alimentos. Entendemos que nada que entre en el hombre, o sea, ningún alimento que entre por la boca del hombre y vaya al vientre, nada, absolutamente nada que entre en nosotros nos contamina el corazón, ni el espíritu. Todo va al vientre y luego a la letrina. Lo que contamina al hombre es el pecado. Y de lo que sí tenemos que cuidarnos es del pecado. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.